Ahora vamos a estudiar la serie de glóbulos blancos, ¿vale? Entonces, los glóbulos blancos, ¿cómo funcionan? Como hemos dicho anteriormente, la médula ósea pues tiene dos tipos de células madre, por decirlo. Los de la línea linfoide y los de la línea mieloide. Los de la línea linfoide van a formar los linfocitos B, los T y los natural killer. Mientras que los mieloides, el resto. Los basófilos, los sinófilos, los monocitos, que son cuando están en sangre, pero que luego cuando pasan al tejido intersticial se forman los conocidísimos macrófagos y los neutrófilos, ¿vale? Entonces, los neutrófilos van a pasar por distintas fases. Tenemos el mieloblasto y el promielocito. De esto va a pasar al mielocito y al metamielocito. Y ya después él forma en banda y ya finalmente llegamos al neutrófilo. ¿Qué pasa? Si yo te veo mieloblastos o promielocitos elevados en sangre, me están indicando un linfoma. Si yo veo aumentado el mielocito o el metamielocito en la sangre, puede ser dos cosas. O que tengas una infección o que estés embarazada. Y si veo aumentada la forma en banda, es decir, veo una desviación a la izquierda, creo que llaman, porque esto está, en lo normal es derecha, ¿no? Y esto está desviado a la izquierda, ¿no? Porque está a la izquierda. Significa que tienes una infección. ¿Vale? Ya está. Y ahora, la distribución normal de los neutrófilos. Lo normal es que haya mucho en la médula ósea, seguido de que estén los tejidos como policías vigilantes, y que haya un poco en el fondo común circulante, es decir, en la sangre normal, que esté circulando, que haya un poco, y un poco en el fondo común marginado, es decir, marginado en la pared del vaso. Vale. Pero esta distribución se puede ver alterada. ¿Por qué? Porque hay una infección. Si hay una infección, lo que va a pasar es que se me va a aumentar la concentración de neutrófilos en el tejido porque ¿dónde está la infección? Y también me va a aumentar en el fondo común circulante y en el marginado. Va a pasar de la médula ósea a lo que viene siendo a estos sitios, sobre todo en el tejido y después en estos dos para que llegue, porque están llegando muchas células, muchos neutrófilos al vaso sanguíneo con el objetivo de llegar al tejido que es donde está la infección. ¿Vale? Que me aumenta la adrenalina. La adrenalina lo que quiere es que se dé una respuesta a nivel porque se da un efecto a nivel vascular, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que se va a aumentar en el fondo como un circulante, es decir, en la circulación en sí. Los corticoides es que va a aumentar en ambos sitios, tanto en el circulante como en el marginado. Y en el caso de deficiencia en la adhesión leucocitaria significa que no se me adhieren los neutrófilos a lo que me dice el vaso sanguíneo. Si no se adhiere aquí, ¿qué ocurre? Que van a haber demasiados en el fondo común circulante y nada en el tejido porque necesito que se una a la pared para que pase al tejido. Entonces voy a ver en el tejido va a estar disminuida la concentración de neutrófilos porque no se pueden unir a la pared para pasar y va a haber muy poco en el fondo común marginado porque no se pueden marginar, no se pueden unir a la pared. Entonces me queda acumulado, va a haber mucho circulando libre en la sangre. ¿Vale? Y ya está. Muy bien. Vale, pues ahora vamos a ver las distintas alteraciones que pueda haber según el tipo de célula y después lo vamos a ver a nivel general, ¿vale? Entonces, si yo veo una alteración en el neutrófilo, puede ser dos tipos de alteraciones. Una alteración en la función o una alteración en el número. Alteración en la función es básicamente que no se puedan desgranular y por tanto que no lleven a cabo correctamente la fagocitosis, la eliminación del antígeno, porque no puedan liberar la mieloperoxidasa o una enfermedad granulomatosa crónica en que sus granulocitos, sus gránulos no lo pueden, que están llenos de NADPH, no lo pueden liberar. Entonces, granulomatosa crónica por eso, porque los gránulos no lo pueden romper. Entonces, ¿qué pasa? Que no destruyen el antígeno y entonces no se lleva bien a cabo la fagocitosis. O puede ser el déficit de adhesión leucocitaria, que es lo que acabamos de ver ahora mismo. Vale. Y ahora tenemos los neutrófilos
por alteración en el número. Por alteración en el número tenemos porque hay pocos o porque hay muchos. Si hay pocos, se llaman neutropenia. ¿Y por qué puedo tener pocos? Pues puede ser o bien porque la fábrica no me funciona, bien, o bien porque lo estoy consumiendo, o me lo están destruyendo. Entonces, causa central, alteración de que no lo estoy generando correctamente. ¿Y por qué puede ser? Porque tengo un trastorno hereditario o por aplasia, lo que dijimos anteriormente en la serie de glóbulos rojos. Que no tenga células madre en mi médula ósea. Entonces, si no tengo células madre, no tengo trabajadores que me creen neutrófilos. Entonces, pues tendré poco. Y la periférica, en el que pues la estoy destruyendo. Por ejemplo, los pacientes anglosajones, si le doy nolotil, el metamizol, pues me rompen los neutrófilos, porque tengo un trastorno autoinmune que me lo destruya, porque un hiperesplenismo, que el vaso funcione, me da cuenta que es aquel que limpia la sangre, por así decirlo, y que rompe los glóbulos rojos, además de, entre otras cosas, que también presentan antígenos y todo eso, pero también rompe las células de la sangre que ven rotas. Entonces, si tengo un hiperesplenismo, a lo mejor se ha vuelto loco y lo está destruyendo todo. O porque me falte vitamina B12 o ácido fólico, que es esencial para la síntesis de las células de la sangre, ¿no? Es porque era esencial para la síntesis de la ADN de las células de sangre, como vimos en el tema de los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué va a pasar en la neutropenia? Pues si tengo pocos policías, pues tengo mayor riesgo de infecciones, sepsis, incluso la sepsis, si tengo los neutrófilos menos de 500, menos respuesta inflamatoria, fiebre, menos fiebre porque no se da esa respuesta inflamatoria, mucositis, úlceras, etc. Es decir, no tengo policía, pues mayor riesgo de que me ponga malito, de que tenga infecciones. O el otro problema, que tenga demasiados neutrófilos. ¿Y por qué puede ser? Pues puede ser primaria, es decir, que tengo un problema en la fábrica, secundaria a otro problema, o espuria, es decir, falsa. La espuria, por ejemplo, que yo tengo deshidratación, tengo poco líquido, entonces si yo tengo, esto lo vimos, por ejemplo, en bioquímica que lo viera, que si yo tengo en un puchero, o tengo un vaso de agua, si yo en una mitad y le echo una cucharada de sal y tengo otro vaso que está a tope y le echo la misma cucharada de sal, la primera va a estar más concentrada cuando yo la beba que la otra que estaba lleno el vaso. Entonces, si me falta líquido porque estoy deshidratado, pues va a haber más concentración, pero en realidad, o sea, va a estar más concentrado, pero en realidad el número de neutrófilos de sal es el mismo. Entonces, espuria es por eso. Y tipo primaria es un síndrome, por ejemplo, mieloproliferativo, en el que mis células madres se vuelven locas y liberan muchos linfocitos más de la cuenta, que puede ser una lesión amiloide crónica, una policitemia vera, trombocitopenia esencial, una mielofibrosis, etcétera, que lo vamos a ver ahora después, ¿vale? O puede ser secundaria, por ejemplo, al estrés, porque se libera más cortisol y más adrenalina, por una respuesta inflamatoria excesiva, debido a una infección, se va a desviar a la izquierda, viendo las células en banda que vimos antes. Puede ser por una asplenia en el que me quiten el vaso y entonces no tengo como dijimos antes, como el órgano que se encargaba en destruir las células de la sangre que están alteradas, entonces se me está acumulando porque no hay quien los destruya. O por tabaco, por fármacos, como por ejemplo los corticoides, catecolaminas, que aumenten esa cantidad, pues básicamente de neutrófilos, o el tabaco que como es un estresor y hace daño a las paredes de las vías respiratorias, pues que favorecen esa respuesta inflamatoria, ¿no? ¿Qué complicaciones me pueden traer una neutrofilia? De las que yo debo sospechar. Pues si yo veo un aumento de neutrófilos muy, muy, muy elevada, pues puede ser que haya una leucemia, es decir, que mi médula ósea se ha vuelto loca y está sintetizando células sanguíneas a tope. Y lo voy a diagnosticar si veo blastos en la sangre. Si yo veo blastos en la sangre, es indicativo de leucemia. Si no, es una neutrofilia por otra cosa. Pues bien por estrés, por una inflamación, por la esplenia o por lo que sea.
Y si veo un exceso de neutrófilos mayor a 100.000, tengo que cogerle de la médula, o sea, lo que va a pasar es que mi médula ósea va a decir, joder, estoy sintetizando más de la cuenta, voy a dejar de sintetizar glóbulos blancos. Entonces, se puede dar lugar a una sepsis porque mi médula ósea dice, hasta aquí hemos llegado, voy a dejar de sintetizar cosas que ya tengo demasiadas policías supuestamente. Y entonces hay mayor riesgo de que se dé una sepsis. O que se active la línea mieloide porque veo ese aumento, que está aumentada la línea mieloide, dándose lugar pues un aumento de las plaquetas de los glóbulos rojos y de los neutrófilos, que hemos dicho que vienen todos pues de la línea mieloide, que esté demasiado activada, y entonces me puede dar lugar una coagulación intravascular diseminada que veremos más posteriormente. Vale, con respecto a los eosinófilos, puede estar disminuido o aumentado. ¿Disminuido por qué? Por inmunosupresores como los corticoides o, por ejemplo, en la fase aguda de una infección vírica o bacteriana. O puede estar aumentado. Y puede estar aumentado por dos casos. Puede ser reactiva a una infección por un parásito o una reacción alérgica, que es normal porque sea leve, o porque yo tenga un síndrome hipereosinofílico, es decir, que mi cuerpo libere IL-5 por la cara, que es como la señal que activa la médula ósea para decirle, crea eosinófilo, que tengo una infección por parásito o tengo una reacción alérgica. Venga, crea eosinófilo. Entonces, pues eso, que puede ser por eso. Y entonces, si tengo un exceso de eosinófilo y se da una reacción exagerada de histamina cuando no toca, pues hay riesgo de que se me dañe por la inflamación mi corazón y mis pulmones y que se dé fibrosis. Vale. Y por otro lado tenemos los linfocitos, que puede estar aumentado por una infección vírica o por una neoplasia o por un síndrome linfoproliferativo, es decir, una leucemia o un linfoma. Bueno, más bien un linfoma. Y, o que estén disminuidos. Que estén disminuidos por una infección por VIH, que sabemos que me destruyen los linfocitos T, por una gripe, por una tuberculosis, por una malaria, etc. O por una alteración sistémica en el que pues, yo tenga, por ejemplo, anticuerpos que me lo destruyan, como el lupus eritematoso sistémico. O por ejemplo que tenga un fallo renal y entonces pues no se libere eritropoyetina y no se active correctamente la médula ósea. O porque tengo una aplasia en la médula por una radioterapia y, como sabemos, no tengo los precursores, las células madre, y no puedo crear nada. O porque tenga inmunosupresores, radioterapia por lo que hemos dicho, quimioterapia por lo mismo, porque me mata a la célula me puede matar a la célula de la médula ósea, por malnutrición me faltan precursores para crear los linfocitos, etc. Entonces, si me faltan linfocitos, pues tengo mayor riesgo de una infección. Y diferenciaré si la causa es infecciosa, por ejemplo, con una serología, de si la causa es, por ejemplo, un trastorno autoinmune con los ANAS o los ANCAS, o por si es debido a un otro tipo de infección, como una bacteriana que hemos visto anteriormente, o por bacteriana o por hongos o por lo que sea, pues haciéndole una inmunoglobulina. Vale. Y, midiendo la concentración de hemoglobina, es decir, de anticuerpos. Y tenemos también, pues, las alteraciones del sistema mononuclear fagocítico, es decir, todo tipo de macrófagos que tiene nuestro cuerpo. Pues, que se llaman también histocitos, ¿no? Entonces, los histocitos pueden ser acumulativos, por ejemplo, porque tengo una acumulación de lípidos en mi vaso sanguíneo, lo típico de la célula espumosa cuando tenemos una aterosclerosis, por ejemplo. Histocitosis proliferativa, que mi médula ósea esté chalada, o que tenga la célula de Langerhans en los granulomas caseosos por una tuberculosis, en el que pues se me crean muchos macrófagos para intentar vencer
a esa bacteria intracelular y se me unan entre sí formando esa célula en forma de herradura y tal. O maligno, como hemos dicho, un sarcoma, una leucemia, es decir, que se vuelva loca la médula ósea al activarse los precursores M4 y M5 que vamos a ver justo en la siguiente parte. Vale, y ya tenemos pues lo último que vamos a hablar, de alteraciones en las células, que va a ser por una leucemia o un linfoma. Es decir, que mi médula ósea, sus precursores, hagan lo que les dé la gana y se autorrepliquen solos. Entonces, si se me aumentan los glóbulos rojos de forma general, o sea, los glóbulos rojos de forma general pues están disminuidos, que es leucopenia, o aumentados, leucocitosis, que pues en la que puede ser reactiva o porque se sintetizan como les da la gana. Si es reactiva a algo, a una infección o lo que sea. Entonces no voy a ver blastos en la sangre porque no es una leucemia ni un linfoma. Es decir, mi médula ósea crea las cosas por un motivo. Entonces no va a haber blastos en la sangre. Lo que sí, que como va a haber un mayor número de células en la sangre, pues va a haber mayor viscosidad y entonces mayor riesgo de trombo, de éstasis en la sangre y tal como vimos anteriormente, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Que si los glóbulos blancos que están aumentados son de tipo neutrófilo, pues me están indicando una posible infección bacteriana. Si es por linfocitos, pues posiblemente será por una infección vírica. ¿Que son basófilos o sinófilos? Pues por parásitos, porque tengo una reacción alérgica, ¿no? Es decir, que tienen un motivo. Mientras que, como hemos dicho, los hiperproliferativos, en el que ellos solos se estimulan, sí que voy a ver blastos en la sangre porque están sintetizando tan rápido y tan constantemente que no le va a dar tiempo a madurarse y ya al linfocito o al neutrófilo, lo que sea que estén sintetizando, y ya lo están echando fuera. Y dice, venga, sal ya. Pero que no tengo hueco en la fábrica y necesito crear otro más. Y entonces lo echan antes de tiempo. Entonces, tenemos distintos tipos. Tenemos, por un lado, el síndrome mieloproliferativo crónico, la leucemia mieloide crónica y la aguda. En el síndrome mieloproliferativo crónico es la línea mieloide que se me va a ver afectada, ¿no? Y que se da de forma crónica. La clave es la esplenomegalia. ¿Por qué? Porque mi hígado, o sea, mi bazo va a estar aumentado de tamaño para intentar destruir el exceso de células que me está creando mi médula ósea. Dice, vamos a ver, aquí es demasiado, voy a intentar romperlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Puede ser, bien, porque hay una alteración, una neoplasia en la célula madre, en la que, por ejemplo, se me ha mutado el JAK2, como vimos anteriormente, y entonces pues se me da una policitemia vera, es decir, un aumento de los glóbulos rojos más de la cuenta, porque se me ha aumentado la línea mieloide, que me daba lugar a los algo que viene siendo a los glóbulos blancos de la línea mieloide, que dijimos antes, los neutrófilos, basófilos, sinófilos, los monocitos. Un aumento de los glóbulos rojos, que también parte de la línea mieloide, policitemia vera, y de las plaquetas, trombocitosis, trombocitosis esencial. O bien también puede ser que después de darse esto, como está funcionando todo el rato, y se esté dando lugar a un aumento, debido a un aumento de la interleuquina 1, es decir, un proceso inflamatorio, la inflamación sabemos que lleva finalmente una fibrosis, ¿no? Entonces, se puede fibrosar la médula ósea, y al fibrosarse la médula ósea, que se cree una metaplasia, es decir, que se creen ahora precursores de la médula ósea en el bazo o en el hígado. Entonces, como no es normal que se sintetice en el bazo o en el hígado, esto echan a los glóbulos, estos centros nuevos no están acostumbrados y crean de forma exagerada a los glóbulos blancos de la sangre y los glóbulos rojos y las plaquetas, y lo echen antes de tiempo, viendo blastos en la sangre. Vale, y ahora tenemos la leucemia mieloide crónica y la aguda. ¿Cuál es más grave? La aguda. Y ahora veremos por qué.
La crónica lo que le pasa es que tiene un trastorno genético en el que del cromosoma, básicamente de un cromosoma ha habido una translocación del BCR a la BL, dándose lugar al cromosoma Filadelfia, lo cual hace que haya una activación excesiva de la tirosinquinasa, que es básicamente una molécula que gasta como la ATP, ¿no? El fosfato, para activar lo que viene siendo la división celular, haciendo que aumente de forma excesiva la síntesis de glóbulos blancos de esa línea mieloide, porque por eso se llama mieloide, leucemia mieloide, dándose lugar a un aumento de los de la línea mieloide, que son los granulopoyéticos, porque son granulocitos principalmente, excepto el monocito, el resto son granulocitos, es decir, tienen gránulos en su célula. Es decir, el neutrófilo tenía gránulos, que habíamos dicho, los mastocitos tienen gránulos, los eosinófilos tienen gránulos, y los monocitos no tienen casi, pero ya cuando son macrófagos, como sabemos, los macrófagos también tienen la mieloperoxidasa, tienen el lisosoma y tal. Vale. Total, ¿qué pasa? Que en la crónica se crean tanto anormales como alterados. Por lo tanto, tiene mejor pronóstico porque tengo buenos y malos. Mientras que en la leucemia mieloide aguda hay una proliferación excesiva de los blastos que no maduran y son todos alterados. Entonces, como son todos alterados, el pronóstico es malo porque no le funcionan correctamente, ¿vale? Y entonces es debido a puede ser por tóxicos, quimioterapia, un síndrome mielodisplásico, una leucemia mieloide crónica que pase aguda, en el que se ve activado pues las células del M1, M2, M3, M4, M5, M6 y M7. Del M1 al M3 lo que estimulan son la síntesis de los granulocitos que hemos dicho antes. El M4 es la línea mieloide en general. La M5 es básicamente a los monocitos. La M6 a los glóbulos rojos y la M7 a las plaquetas. Entonces, ¿cómo va a progresar? Pues básicamente el estímulo se da por un tóxico, una quimioterapia o lo que sea, haciendo que se libere más leucemia, más glóbulos blancos de la cuenta y más glóbulos rojos y más plaquetas y más de todo. Entonces va a haber un aumento de blastos en la sangre, que esto es muy importante porque es patognomónico de esta enfermedad, con los bastones de Auer, ¿vale? Y entonces, ¿qué va a pasar? Un aumento de glóbulos blancos, va a haber una leucostasis, es decir, la sangre va a estar más espesa, mayor riesgo de trombos, mi hígado y mi bazo va a estar aumentando de tamaño intentando eliminar ese exceso que me estás haciendo, y mi ganglios linfáticos van a estar inflamados porque están llenos de leucocitos que no paran de salir, que no paran de salir, que no paran de salir. Entonces voy a tener adenopatía. Y va a llegar un momento que mi médula ósea va a explotar. Es decir, ya no puedo más. Y entonces se me va a dar lugar a una pancitopenia. Me van a faltar todas las células de la sangre porque mi médula ósea está agotada. Entonces me va a producirse una anemia, hemorragia porque me faltan plaquetas o infecciones porque me faltan glóbulos blancos porque mi médula ósea se ha cansado, ¿vale? Y ahora tenemos los síndromes linfoproliferativos, en lo que la línea linfoide es la que está alterada. En esta era la línea mieloide, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de la linfoide. Dentro de la linfoide puede ser por una neoplasia de los linfocitos, de las células precursoras de linfocitos B o T, o una neoplasia de linfocitos B y T ya maduros. Entonces, si son las células precursoras, el problema está como en los órganos linfoideos primario o secundario. Vale, ahora muy importante, ¿vale? Leucemia es que está en la sangre. Linfoide, ¿vale? Linfoma es que está en un órgano, por así decirlo. Excepto en el caso de los órganos linfoides primarios que se llaman también leucemia. No entiendo yo por qué, pero bueno, vale.
Entonces, si el problema está en el órgano linfoide primario, en el timo o en la médula ósea, los precursores que están chalados, se llama leucemia linfoblástica de tipo B o tipo T, ¿no? Y vamos a ver esos blastos en la sangre, ¿no? Y si es secundaria, ya tiene todo el sentido, como en el resto de las enfermedades que siguen lo que te acabo de decir, de leucemia en sangre, linfoma en tejido, pues se llama linfoma linfoblástico de tipo B o T. Y linfoblástico porque esto era mieloides y esto es linfoides. Son los linfocitos los que se ven alterados. Y ahora tenemos la neoplasia ya de los linfocitos B o T ya maduros. Si el que está chalado es el linfocito T virgen, puede ser un linfoma cuando el problema está el virgen cuando llega al ganglio linfático, o leucemia de las células T vírgenes cuando están circundando en sangre antes de llegar a lo que viene siendo el ganglio linfático. Dependiendo de donde esté chalado, pues será un linfoma o una leucemia. O bien el problema puede ser los linfocitos B, que puede ser linfocitos B vírgenes en sangre, entonces es leucemia linfática crónica de los linfocitos B, o en los órganos linfoides secundarios, linfoides secundarios, entonces linfoma, linfocitos de células pequeñas. O porque sean los linfocitos B que ya están activados en los centros germinales, entonces centros germinales ya están en el tejido, entonces linfoma, en este caso linfoma de Hodgkin. O que sean linfocitos B la fase de diferenciación inicial o tardío. Tardío que ya son linfoplasmocitos, o inicial cuando son centrocitos, centroblastos. En el que, pues como están los dos en tejido, ¿no? Ya en la fase de diferenciación en el centro germinal, pues son linfoma folicular, si es como centrocito, centroblasto, porque estaban en el folículo linfático. O bien, si son tardíos, se llama macroglobulinemia de Waldenström. Se llama así, eso no sé cómo explicarlo, se llama así, ya está. Y las células plasmáticas, si lo que se va a alterar, las células plasmáticas ya liberan los anticuerpos, pues entonces se llama mieloma múltiple. Entonces vamos a extendernos en explicar qué es lo de la macroglobulinemia de Waldenström y el mieloma múltiple, en el que se da una gammopatía monoclonal. Monoclonal porque se ve alterado uno de las clonas, es decir, sabemos que los linfocitos B, cada uno es especializado en un antígeno en concreto y libera un anticuerpo. Hay una clona, la clona 1 libera el anticuerpo 1, la clona 2 el anticuerpo 2, la 3 el anticuerpo 3. Entonces, es monoclonal porque lo que se me ha afectado, el que se vuelve chalado, es la clona 1, pero ni la 2, ni la 3, ni la 4. Entonces solamente voy a ver aumentado por la cara muchísimo el anticuerpo 1 si yo le hago una electroforesis para ver qué inmunoglobulina es la que está aumentada, ¿vale? Bueno, pues entonces, dentro de las monopatías monoclonales tenemos los neoplasia por la macroglobulinemia de Waldenström, en el que la inmunoglobulina que está aumentada es la M. Y hemos dicho que tengo linfoplasmocitos, ¿vale? Es decir, que tengo justo antes de que se forman en células plasmáticas cuando se me vuelven chaladas. Y entonces, como tengo un aumento de los glóbulos, o sea, de ese glóbulo blanco, de ese linfocito B, pues voy a tener hiperviscosidad, me puede generar anticuerpos contra la mielina y entonces me da neuropatías periféricas y mayor riesgo de infecciones porque mi linfocito B no me crea anticuerpos correctamente, por así decirlo. Entonces, como no funciona bien y lo que hace es atacar a la mielina, pues tengo mayor riesgo de infección. Y por otro lado tenemos las células plasmáticas, las que me liberan los anticuerpos así normales, que es la clona, entre comillas, normal, que se me vuelve chalada. Entonces, el tipo de inmunoglobulina que libera puede ser cualquiera, la M, la A o lo que sea. Entonces, los síntomas pues va a ser que voy a tener un aumento de inmunoglobulinas en la sangre, las cuales, como tengo un exceso, me van a precipitar, dándose lugar a la amiloidosis de tipo AL, mayor esfuerzo del riñón para intentar filtrar ese exceso de
de proteínas, de anticuerpos, dándose lugar por el exceso de proteína a una proteinuria de Bence-Jones. Y también, como se está superestimulando a lo que dicen de la médula ósea de los huesos la médula ósea de los huesos, pues se me van a empezar a dañar los huesos. Entonces voy a tener dolor, se me van a poder romper los huesos, dándoles lugar a fracturas y que me dejen de funcionar, dándose lugar a la anemia. Y la hiperviscosidad, porque tengo un aumento de células plasmáticas y de anticuerpos, dándose lugar al fenómeno de Rosseaus, que se llama así. Y ya está, hay mayor riesgo de infecciones porque los anticuerpos que me generan están chalados, no funcionan bien y se me precipitan. Entonces, como no me precipitan y no funcionan bien, pues mayor riesgo de infecciones. Vale, y ya vamos a terminar. Prometido, me quedan 2 cosas y ya está. Entonces, lo que hemos visto son alteraciones en las células por alteraciones en la médula ósea o de las células en sí, ¿no? Y ahora vamos a ver las alteraciones en órganos linfoides secundarios, que vamos a tener la adenopatía y el bazo. Adenopatía es que tengo una pelota, mis ganglios linfáticos se me vuelven una pelota. Si el tamaño del ganglio linfático a nivel inguinal es mayor a 2 centímetros, tengo una adenopatía inguinal. Si es más profundo, pero que ganglios linfáticos profundos que no sean inguinales y son mayores a 1,5 también. O en cualquier otro sitio que no sean esos dos, que sean superficiales, que sea del cuello o lo que sea, pues si es mayor a 1 centímetro tengo una adenopatía. Y este aumento tiene que estar durante al menos 6 meses, ¿vale? Y ahora tenemos que después de esto determinar la localización. Puede ser localizado en una zona si no afecta a más de 2 regiones o generalizado si afecta a más de 2 regiones corporales. Y determinar, pues como hemos dicho, el tamaño y después también la palpación, que si son móviles, si son inmóviles, si le duele cuando le presiono, si no, si son blandos, si son duros, etcétera, ¿no? Y hay que tener en cuenta para saber cuál es el problema, dónde está el origen de una posible infección, de una neoplasia, de una respuesta a un fármaco, de un trastorno autoinmune, pues básicamente de dónde que irrigan, yo qué sé, por ejemplo, los inguinales, por los miembros inferiores y parte un poquito del abdomen, que si es la supraclavicular, pues el mediastino, el tórax y el abdomen, tal, no sé qué, ¿no? Entonces, la adenopatía, si es en jóvenes voy a sospechar principalmente una infección, pero si es en ancianos sospecharé principalmente de un tumor, porque no es, en su sistema inmune están más cansados y le cuesta más reaccionar ante infecciones y por eso se suelen morir. Después tienen una neumonía, se complica y se mueren, porque su sistema inmune ya está cansado, entonces normalmente no responden a una infección. Suelen responder si hay una neoplasia, ¿no? O que el origen de esa adenopatía sea en sí una neoplasia, como hemos visto anteriormente en los síndromes proliferativos que hemos visto de los linfocitos y tal. Vale, y ahora tenemos el bazo. El bazo podemos tener 3 problemas. Una asplenia, es decir, que me quitan el bazo porque quirúrgicamente o porque tenga un trastorno autoinmune o por un fármaco que me lo destruya o lo que sea. Entonces los síntomas, si no tengo bazo, no puedo presentar los antígenos a los linfocitos, por tanto tengo mayor riesgo de infecciones. También no puedo destruir los glóbulos rojos ni los glóbulos blancos ni a nadie, entonces se me va a acumular más glóbulos rojos, más células de la cuenta y encima van a estar anormales. Ha hecho lo que se llaman los cuerpos de Howen-Jolly, glóbulos rojos anormales. O puede tener otro problema, el contrario, que funcione más de la cuenta, el hiperesplenismo. Me funciona más de la cuenta y me destruye todas las células que yo tenga, más de la cuenta. Puede ser, ¿por qué? Por una hipertensión portal. Tengo mucha la sangre en el hígado exagerada y con la fuerza que presiona, pues se me va hacia el bazo. Y entonces me va a producir una esplenomegalia y un aumento de la llegada de sangre y que funcione más de la cuenta, entonces me rompe todos los glóbulos rojos, como hemos dicho antes. Entonces, ¿qué pasa? Mi médula ósea, al ver que le falta todas las células, pues se pone a generar más de la cuenta. Entonces, me voy a ver neutrófilos, los precursores neutrófilos, las células en banda,
reticulocitos, plaquetas jóvenes, porque mi médula ósea está sintetizando todo lo que puede, en plan, está que no puede más y los libera incluso sin que estén maduros del todo, pero no porque tenga una leucemia, sino porque mi vaso está chalado y lo está rompiendo todo, ¿vale? Y el otro problema del bazo es que este aumenta de tamaño, esplenomegalia. Principales causas, pues una hepatopatía que dé lugar a una hipertensión portal, como hemos dicho, porque haya un linfoma que cree más de la cuenta y entonces mi hígado, o sea, mi bazo se aumenta de tamaño para intentar aumentar esa hematoqueresis, para intentar destruir con más eficacia, por una infección, por insuficiencia cardíaca congestiva, que aumente la llegada de sangre al bazo porque se me está acumulando, etcétera, ¿no? Entonces tenemos esplenomegalia con o sin adenopatía. Si no es con adenopatía, significa que la causa es, pues, como hemos visto, pues congestiva, por ejemplo, por una insuficiencia cardíaca, o por una infiltración de células en el bazo, por una infección, o por un trastorno autoinmune, o por lo que sea. O con adenopatía, que es una respuesta inflamatoria. Entonces puede ser por una infección, por un trastorno autoinmune, por hipersensibilidad, por una neoplasia, es decir, cualquier cosa que dé lugar a un aumento de la respuesta inmune. Entonces, con adenopatía. Y sin adenopatía, pues que se me acumula sangre. Y ahora la esplenomegalia puede ser masiva porque hay un exceso de células, por una leucemia, linfoma, mielofibrosis, que son los más importantes, por decirlo, porque un exceso. Moderada por una hipertensión portal, por una cirrosis, por una insuficiencia cardíaca, por un linfoma o leucemia pues más leve, una sarcoidosis, una amiloidosis, etc. Y la leve es pues, que se aumente de tamaño pues, en condiciones pues, que normalmente, que normal que se aumente. Pues, si tengo una infección, normalmente tú y yo, cuando tenemos la gripe, pues se aumenta un poco porque tiene que destruir las cosas y tiene que limpiar para que se sintetice más glóbulos blancos y todo el rollo. O porque haya alteración hematológica que los glóbulos rojos no se creen correctamente y los destruya. Por ejemplo, lo de la anemia falciforme. Al ver lo que está chalado, está mal hecho el glóbulo rojo, pues lo destruye. Entonces va a aumentarse de tamaño porque la mayoría de los glóbulos rojos están deformes, entonces los rompe. O porque hay una colagenosis en el que, pues básicamente, eso básicamente es que en el páncreas, pues que hay una piedra que lo está obstruyendo al páncreas y se acumula la sangre del páncreas, pasa en vez de por la arteria hacia el páncreas, pues se va para el bazo y ya está. Y vamos a parar aquí y ya nos vamos a las plaquetas. Y ya terminamos la amada sangre.